La selección de Alemania pasa por su peor momento. Hace unas horas se hizo oficial el despido de su entrenador Hansi Flick. Ni siquiera el director técnico que ganó el sextete con el Bayern fue capaz de levantar a este equipo que acaba de ser goleado por Japón y que solamente ha ganado dos de sus últimos 10 partidos. Pero en realidad la crisis teutona se remonta al Mundial de Rusia 2018. En ese torneo llegaron como los vigentes campeones del mundo y se presentaban como uno de los grandes favoritos. Sin embargo, terminarían estrellándose desde muy temprano. Fueron derrotados por México y por Corea del Sur para quedar eliminados en fase de grupos. Muchos pensaron que esta triste actuación había sido algo fortuito y que los alemanes no tardarían en volver a la cima. Pero a partir de ahí inició un calvario que hasta la fecha no han podido superar. Vinieron los cambios de entrenador, algunos jugadores que habían sido muy importantes dejaron de aparecer en las convocatorias y Alemania comenzó a arrastrar el prestigio. De esta manera llegaría al Mundial de Qatar 2022, en donde nuevamente completaría un torneo desastroso. Solamente fueron capaces de vencer a Costa Rica y se fueron una vez más eliminados en fase de grupos. Con esto, ya son 2 mundiales en donde Alemania ha quedado exhibida. ¿Pero a qué se deberá esta ruina deportiva teutona? Bueno, podríamos decir que esto es parte de un durísimo cambio de ciclo. Todo lo que sube tiene que bajar y Alemania había demostrado un magnífico nivel durante muchos años. Jugaron la final en Corea-Japón 2002, fueron semifinalistas en Alemania 2006 y en Sudáfrica 2010 y finalmente llegaron a la cúspide levantando la Copa del Mundo en el 2014, todo de la mano de una generación de excelentes futbolistas como lo fueron Manuel Neuer, Philipp Lahm, Bastian Schweinsteiger, Mesut Özil, Miroslav Klose, Lukas Podolski, Toni Kroos o Thomas Müller, entre muchos pero muchos otros. Pero todas estas leyendas han culminado su ciclo y con ello han dejado a Alemania huérfana de grandes figuras. El recambio generacional no ha sido tan bueno como se pronosticaba. Los nuevos encargados de defender el escudo de la selección no han terminado de dar el salto de calidad. Se esperaba mucho de jugadores como Leroy Sané, Serge Gnabry, Julian Brandt o Kai Havertz, pero todos ellos han decepcionado enormemente. Han sido incapaces de marcar diferencia tal y como lo hacían las figuras de antaño. Comparar a los seleccionados actuales con los de la generación pasada es imposible. La diferencia es sencillamente abismal. Pero entre todo lo malo se mantiene la esperanza, y es que Alemania es una de esas selecciones que trabajan muy bien sus estructuras futbolísticas. Es normal pensar que en poco tiempo estarán apareciendo nuevas figuras que sí sean capaces de cargar con el peso de su historia, y de hecho ahora mismo podríamos decir que su equipo no es malo. Pero en lo que sí deberá centrarse antes que nada el nuevo entrenador es en recuperar ese espíritu competitivo. Tiene que volver a inyectar de optimismo a una selección que ha sido bastante golpeada en los últimos años. Cosa que no será nada sencilla de lograr. Pero hey, estamos hablando de Alemania. Si alguien sabe cómo levantarse después de una crisis, son precisamente los teutones.